Bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según Mateo, hermanos. Capítulo 8. Mateo capítulo 8. Perdón, hermanos, vamos a estudiarlo en Marcos. Es que era mi paralelo. Marcos capítulo 8, por favor. Marcos 4, estoy en la luna. Marcos 4. Ay, gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 35 al 39, hermanos. ¿Ya están ahí todos? Dice la santa palabra de Dios, hermanos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén. Amén, hermanos. Si Dios quiere, avanzaremos hasta el versículo 41, pero solo leamos por el momento esa porción, hermanos. Empezamos leyendo esta porción que está continuando, hermanos, a una serie de acontecimientos que el Señor ha estado haciendo. Acaba de pasar por un ataque de su propia familia. Si recuerdan, cuando estudiamos la serie de Marcos, vemos que la madre y los hermanos de Jesús están buscando a Jesús, y Él está enseñando, hermanos, y algunos le dicen: tu madre y tus hermanos te buscan. Y Él, ¿qué les dijo? ¿Recuerdan? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Se ha enseñado muy mal en base a este pasaje, solo para atacar la parte de la idolatría en contra de María, contra los marianos, hermanos. Mira, dejó al lado a María, no le hizo caso. Pero ese no es el contexto de la enseñanza. Lo que se está enseñando aquí, que la madre y los hermanos de Jesús están preocupados porque piensan que ha perdido la cabeza. Lo que está haciendo con todo y los ataques que se están haciendo en contra de él, ellos piensan que ha perdido la cabeza. Entonces es atacado por su familia también, hermanos, su madre y sus hermanos. Y después él continúa enseñando acerca de las parábolas: la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza. Después habla también acerca de la responsabilidad que hay de aquellos que han recibido el mensaje del Evangelio. Y entramos a esta porción, hermanos, que bien el título acomoda perfectamente. Jesús calma la tempestad, está en la mayoría de las traducciones. Y así empieza la narrativa, hermanos. Aquel día, cuando llegó la noche, es el día que ha hecho todas estas cosas. Vemos a un señor, hermanos, que se encuentra en condición de hombre. ¿Se acuerdan que el miércoles estudiamos un poco de esta parte que es difícil de asimilar para muchos? ¿Cómo que Jesús era hombre? La postura que más abraza la gente, hermanos, es la de 50% Dios, 50% hombre. Pero la Biblia dice que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y que su sacrificio, hermanos, a lo largo de su ministerio, lo hace como 100% hombre, siendo 100% Dios.
Es decir, no hay nada de trampa, no hay un muteador para el dolor, para el sufrimiento. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío. Todas esas cosas las pasó el Señor, hermanos, siendo joven. Igual a nosotros, pero sin pecado. Y es algo en lo que me gusta mucho pensar, porque hay muchas personas que viven una vida un tanto fría o tibia, precisamente pensando o adjudicándole al Señor únicamente en su pensamiento la deidad, y no que es humano 100%. Entonces nos excusamos diciendo, bueno, Jesús era Dios, por eso Él podía, ¿no? Pero yo no, hermano, entiende que yo soy un mortal común y corriente, ¿no, hermanos? Jesús era hombre igual a nosotros, pero sin pecado. Su tentación fue 100% válida también, su sacrificio igual. Y vemos, ¿por qué comento esto, hermanos? Porque comienza el versículo 35 diciendo, pasemos a otro lado. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo. ¿Quién les dijo? El Señor Jesús. Con lo primero que empieza esta porción es con algo muy importante que quiero que notes, una promesa. ¿Cuál es la promesa, hermanos, del versículo 35? ¿Alguien la reconoce? ¿Que pasarán a dónde? Al otro lado. Él dijo, pasemos al otro lado. Él tiene autoridad, y si dijo pasemos al otro lado es porque van a pasar al otro lado, ¿cierto o no? Él le promete a sus discípulos que pasarían al otro lado. Pasemos al otro lado. Hermanos, es importante para que se puedan imaginar un poco mejor. El lago o el mar de Galilea, llamado mar, que es un gran lago, tiene aproximadamente 25 kilómetros de largo, y en su medida de ancho tiene como unos 16 kilómetros. En lo más ancho que tiene este lugar. Y en esta parte en particular a la que van a cruzar del otro lado, estamos hablando como de 10 kilómetros. Es una gran distancia, hermanos, lo que les va a tomar cruzar al otro lado. Un dato importante en cuanto a los apóstoles, que el Señor les da la instrucción de pasar al otro lado, y todos sin excepción obedecen. Un comentarista dijo respecto a esto, Jonás terminó en una tormenta debido a su desobediencia, pero los discípulos se metieron en una tormenta debido a su obediencia. Es una gran diferencia, ¿verdad? Jonás paga las consecuencias de la desobediencia, y los discípulos pagan las consecuencias de su obediencia. ¿Crees que haya diferencia o no? Por supuesto, hermanos. Y algo importante también notar es que lo que puede significar para nosotros esto es que quienes de sus discípulos, de sus primeros discípulos, pasaron por la tormenta. Todos pasaron por la tormenta, hermanos. Y dice la porción B de nuestro texto, le tomaron como estaba en la barca. Imaginen al Señor enseñando en la multitud, desde una barca, junto a la orilla del mar de Galilea. Algunos creen que estar arriba de la barca quiere decir que había más acústica. Es lo mismo, hermanos, estar en la barca o estar en la orilla. Creemos más bien que era para evitar el tumulto y la turba que se venga contra ellos. Hemos visto en otra ocasión que el Señor les dice a sus discípulos que preparen la barca, ¿verdad? ¿Sí sabes para qué? Por si tenían que irse rápido. Porque la multitud agolpaba y todos querían milagros. Si tú y yo tenemos a nuestros hijos enfermos y llega el Jesús de Nazaret, te aseguro que no le vamos a dar permiso de que se vaya sin sanar a nuestros hijos, ¿verdad, hermano? Y este es el caso. Él está enseñando en la barca, quiere enseñar, y está enseñando en un lugar en donde la multitud no puede agolparse contra él. Está en la orilla del mar, hermanos. Y cuando la enseñanza termina, él no regresa a la orilla. En ese momento le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Ahora, hermanos, la enseñanza terminó. Él tenía que enseñar, enseñó lo que iba a enseñar, y creemos fielmente por la humanidad de Jesús que Él estaba cansado y estaba deseando un momento de descanso, y todo aquel que piense diferente no ha entendido que nuestro Salvador venció como hombre en la cruz del Calvario. Estaba cansado, quería descansar, probablemente quería dormir, tenía hambre, igual que todos nosotros, hermanos. Así que Él le dijo a sus discípulos que cruzaran el lago, y ese es el momento al cual nuestro texto se refiere en la siguiente porción. Lee la porción 36, dice, y despidieron a la multitud y le tomaron como estaba.
Tal cual el Señor Jesús estaba, así lo tomaron. No esperaron a traer algún manto, no esperaron a bajar por canastas, recoger agua. Espérenme tantito, Señor, si ahorita voy. No, tal cual lo tomaron como estaba. No esperaron nada, hermanos. No enviaron un mensajero a la tierra para que avisara que se iban, sino en ese preciso momento cuando Él dijo, vamos al otro lado, en ese momento lo tomaron como estaba y se fueron. Cansados, hambrientos, le tomaron como estaba. Así tomaron al Señor. Hay un comentarista de apellido Morrison que nos aconseja, hermanos, debemos tomar a Jesús tal cual está. No quererlo tomar de la manera en que nosotros queremos. Tampoco debemos tomar al Señor como otras personas lo presentan. Tampoco lo debemos tomar de la manera en cómo lo vemos en la vida de otros. Cada uno de nosotros debe tomar al Señor tal cual es. No tratar de modificarlo, ese es el problema más grave. Quitarle un poco de señorío, quitarle un poco de justicia, aumentarle más amor o quitarle amor. Es un problema, hermanos. De hecho, uno de los problemas más graves de la iglesia hoy en día, el que no se toma tan en serio el cristianismo y nos amoldamos al mundo y no nos atrevemos a hacer cosas, hermanos, que parezcan locuras realmente al mundo, es que no tomamos al Señor como está. Diluimos sus atributos de justicia, de santidad, de señorío y decimos, Él me entiende. Pero es un error, hermanos. Y cuando entran al mar, dice la siguiente porción, el versículo 37, inmediatamente después de que el 36 nos dice, y había también con él otras barcas, dice que se levantó una gran tempestad. Hermanos, el mar de Galilea es bien conocido por sus tormentas violentas y repentinas. Y la severidad de esta tormenta se muestra, ¿sabes en dónde? En la reacción de los discípulos. No únicamente en que algunos son pescadores, como lo vamos a ver, sino en la declaración que ellos hacen, que perecemos. Si nosotros buscamos en un diccionario secular, ¿qué quiere decir perecer? Nos encontramos una definición como esta, dejar de existir. Y esta declaración es tremenda, no es una exageración. Oye, hermanos, nos vamos a morir y tú sabes que no vas a morir, sino que ellos literalmente están creyendo que van a dejar de existir, que van a morir. Muchos de los discípulos son pescadores, hermanos, y son experimentados, ¿sabes en qué mar? En ese mar, en ese lugar. Son hombres que saben nadar, saben bucear, saben estar ahí y han pasado otras tempestades, pero esta tempestad al parecer es sin igual. Y están tan asustados que literalmente creen que van a morir. Vamos a dejar de existir. Y algo curioso, hermanos, que vemos en este texto, que todos hemos leído y estudiado en muchos contextos, es que dice que el Señor estaba durmiendo. Estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Insisto nuevamente, la verdadera humanidad del Señor Jesús, hermanos, se muestra en ese corto descanso que tiene. Él se cansó y durmió. Y él se cansaba y estoy seguro que trataba de dormir cuantas veces podía, como algunos de nosotros cuando tenemos jornadas de servicio que dormimos 1 hora, 2 horas, te levantas y sirves y otra vez duermes y así. Yo creo fielmente que con el Señor era igual, hermanos. Ahora, ¿qué también me enseña esto? Que el Señor dormía. Una, que está cansado, es humano, aunque era Dios, 100% humano. Pero también me muestra otra cosa. Solo, hermanos, piensen por favor en el tipo de preocupaciones que podían hacer que Jesús se mantuviera despierto. ¿Qué nos quita el sueño en ocasiones a nosotros, hermanos? Las preocupaciones. Es muy raro, ¿verdad?, que alguien de nosotros duerma teniendo grande preocupación. Se te va el sueño, estás pensando, probablemente el cansancio te derriba al final, pero es difícil. Piensa solamente en las preocupaciones que pudieron mantener al Señor Jesús despierto. Menciono algunas. Él podría estar preocupado por los líderes religiosos, viendo el odio, los políticos romanos, hermanos, que planeaban ya en contra de él. Él podía preocuparse sobre su familia, que pensaban que él estaba loco. Su madre y sus hermanos, imagina eso, ¿no? No sé si alguien algún día experimentó lo que es que su familia esté en contra, acusándolo de algo.
Obviamente esto es completamente injusto. Él podía estar preocupado por las multitudes que lo abrumaban con sus tantas necesidades. Señor, sana a mi hijo endemoniado, mira, murió, estoy pobre, estoy leproso. Cualquier cosa. Él podía preocuparse sobre el futuro. ¿Sabes por qué? Porque él sabía lo que le iba a pasar. Tenía mucha preocupación. Jamás debes de pensar en un Jesús que decía, oh, me apago como hombre, ahora soy Dios y voy a descansar. No. Hermanos, tenía muchos motivos para estar preocupado y tenía muchos motivos para claudicar la obra. Irse, bajar la guardia y decir, no vale la pena. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero con todas esas cosas, hermanos, que él tenía para preocuparse, el Señor no está preocupado. Él se duerme en una barca que se estaba meciendo con violencia. No es porque era Dios, ojo. No es porque era Dios y no le importó, no, hermanos. El sueño del Señor no solamente era el sueño por cansancio, sino que también era el sueño del descanso en la fe. Pues hay descanso en la fe, como también en nosotros debe haber descanso en la fe. Y él estaba descansando en la fe, hermanos. Y dice la siguiente porción de estos humanos que lo acompañan, y le despertaron. Pon atención en algo, el viento no lo despierta. Los argumentos entre los discípulos que están gritando, perecemos, nos morimos. Baja la ¿cómo se llama? La vela. Pierde peso, saca agua. No. Tampoco lo despertó el agua que salpicaba de las grandes olas, hermanos. Pero algo importante que todos ustedes tienen que saber, que lo que sí lo levantó fue el clamor de sus discípulos, hermanos. Él se despertó instantáneamente. ¿Sabes qué se me viene a la mente esto? Es como cuando nosotros, los padres de familia, estamos bajo condición de peligro o algo y podemos dormir. Los hombres podemos dormir como un oso de pronto, ¡pum! Bueno, muchos. Habemos algunos de aquí que no dormimos mucho, pero cuando dormimos, dormimos. Pero ¿qué tal cuando escuchas, hermano, un ruido en la azotea o en la puerta o en un vidrio? ¿A dónde se fue todo tu sueño que tenías? De inmediato te levantas. ¿Pero por qué te levantaste? Si otras cosas no te levantaron. Probablemente el llanto del niño no te levantó porque tu esposa se levanta y lo acurruca. Probablemente un pájaro ahí tampoco. Nosotros tenemos palomas en la azotea y toda la noche dan orquesta. Me acostumbré. La lluvia, los truenos. Pero ¿qué tal cuando sabes que están atentando en contra de los de tu casa? ¿Cómo te levantas, hermano? ¿Te la piensas en levantarte? ¿Te la piensas en ir a la ventana, asomarte a ver la azotea? Ninguno. Somos súper dotados en ese momento para ser súper hombres que cuidan a su familia. Creo que es muy parecido lo que sucede con el Señor Jesús aquí. O como la madre que está durmiendo en todo tipo de ruidos. Pero en cuanto escucha al bebé llorar, ¿qué haces, mamá, que estás amamantando a tu bebé? De inmediato te levantas. Es más, en automático, vente. Creo que es muy parecido lo que sucede con el Señor. Todo el ruido, todo el problema, toda la legata, no lo despierta. Pero cuando sus discípulos tuvieron temor, Él se despertó para escuchar. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hay una parte importante aquí, puedes subrayarla. No tienes cuidado que perecemos. Aquí hay un nosotros. No únicamente dice, ¿ves que nosotros vamos a morir? Sino que perecemos todos. ¿No tienes cuidado que vamos a morir todos? La idea de ellos, hermanos, era como esto. Oye, Jesús, tú también estás en problemas. ¿Por qué estás dormido? Es mejor que te despiertes, toma una cubeta y ayúdanos a sacar el agua, porque si no vas a morir junto con nosotros. Es muy absurdo, ¿no? Pero pon atención, porque somos muy parecidos a ellos nosotros también, hermanos. La petición de los discípulos no era una petición para que Jesús hiciera algo, sino era una protesta contra su aparente indiferencia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Oye, Señor, ¿no ves lo que estoy pasando? ¿Y hasta cuándo, Señor?
Señor, ¿no ves la carga que traigo? ¿Hasta cuándo, Señor? Es muy similar a lo que nosotros pasamos en cualquier tipo de problemas, que todos nosotros tenemos algún tipo de problema. Todos. Los discípulos tienen miedo, pero al mismo tiempo están molestos, hermanos. Y aunque insisto, hay pescadores ahí, ellos saben que están en peligro. Lucas capítulo 8, versículo 23, no vayan, dice literalmente, están en peligro. Pero ellos no están buscando a Jesús de la manera correcta, hermanos. Ellos literalmente no están diciéndole, Señor, levántate y calma esto, sino, no, al contrario, están ellos teniendo temor y quieren que colabore, que tenga temor junto con ellos, que tiemble junto con ellos, que vea lo que está pasando, que no sea indiferente. A lo mejor porque están trabajando para sacar el agua, para remar a un ritmo, para pilotear el barco, para bajar ahí ¿cómo se llama? Lo que estaba tentando. La vela. Lo que sea, hermanos, pero estaban irritados porque el Señor Jesús no les estaba ayudando. Eso es lo que la Escritura está enseñando. El hermano Charles Spurgeon dijo con respecto a esto: pudiera haber ambos, un Cristo que duerme y una iglesia que duerme, pero ni Cristo ni su iglesia pueden perecer. Si nuestro Señor estaba dormido, Él duerme cerca del timón. Él solamente debe extender su mano y manejar de una vez la nave. Él estaba dormido, pero Él solamente duerme hasta que clamamos más fuerte hacia Él. Cuando nos metemos en tal problema, el cual no podemos salir nosotros mismos de y sentimos nuestra total dependencia de Él, entonces Él revelará su poder. Dice la siguiente porción del versículo 39, hermanos: y levantándose reprendió al viento. Hermanos, si te das cuenta en esta palabra reprender, hay mucho que aprender, porque el Señor Jesús no solamente cayó al viento y al mar, sino Él reprendió al viento y al mar. Y esto, junto al temor de los discípulos, hermanos, y con lo que el Señor Jesús encontraría en su destino, nos da el sentido de que Satanás tenía algo que ver en esta tormenta. ¿Y por qué digo esto? Mira, hay una porción en la Escritura en donde se usa la misma palabra. El Señor Jesús se dirige a la tormenta como cuando un hombre estaba bajo condición de endemoniado, y Él hace lo mismo. Cuando reprendía a los demonios les decía: calla y enmudece, reprendiendo. ¿Y por qué creo fielmente que tiene algo que ver Satanás? Porque siempre que tú y yo estemos atravesando por una prueba, Satanás está deleitándose en verte titubear. Está intentando que caigas, que te desesperes, que te desanimes. Cualquier tipo de prueba. Cuando estamos yendo en camino opuesto al camino que el Señor ha trazado, en ese mismo camino del desierto está el mismo Satanás viendo cómo hacerte caer. Pero no es hasta que estamos en verdadero peligro y que nos damos cuenta de la peligrosidad, sea por enfermedad o por un padecimiento como el que estamos pasando con nuestro bebé Juan Manuel, Johnny, Judith y todos, sea porque te estás enfriando tanto en el cristianismo que estás yéndote hasta que el Señor por gracia te dice: hey, miren dónde estás. Sea por estar afanado con el trabajo, sea porque estás preocupado por economía, sea que estás a lo mejor con temor a cualquier cosa, pero llega un punto en donde en realidad clamamos al Señor de la manera correcta, hermanos, desesperados. Y en ese momento es cuando resistimos al diablo. Ya no le damos más entrada a que nos esté atormentando. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado tan afanados que sabemos que el mismo diablo está susurrando a nuestra mente? O que está poniendo en bandejas lo que nosotros podemos tener para caer más. Y el Señor usa esa terminología que usaba con los demonios. Ojo, no creo que esta tormenta la levantó el mismo Satanás.
Es el Señor quien controla, hermanos, todos los acontecimientos en la naturaleza. Mas, sin embargo, creo que en medio de esta tormenta, Satanás estaba de por medio. Y lo reprende. Dice la Escritura que cuando sea así, sea así, cuando sea no, no, porque todo lo demás proviene del diablo. Estos hermanos tienen al Señor ahí y es una locura porque lo acaban de ver hacer, hermanos, un poquito antes el Señor acaba de transfigurarse y ellos han visto a Moisés y a Elías, 3 de ellos. Han visto liberaciones, han visto milagros, han visto cosas asombrosas, saben que está ahí, pero ellos están siendo tentados por el mismo Satanás y en medio del problema, en lugar de ver al Señor como su paz y su seguridad, están viendo el problema y el problema se hace tan grande que ya no pueden ver al Señor. Esta es una batalla espiritual, hermanos, como una crisis del clima también. Por eso el Señor se dirige a esa feroz tormenta como si fuera una fuerza demoníaca que está amenazando a los discípulos. Dice un comentarista, Lane, con respecto a este pasaje, dice: la fuerza del mar fue amordazada mientras el Señor subyugaba con su palabra al mismo demonio. También Marcos dice aquí, hermanos, que con ellos habían otras barcas. Dicen en el primer versículo, en el segundo versículo 36, dice: había también otras barcas. Entonces Marcos nos dice que había la barca de los discípulos y otras barcas. Entonces, cuando calma la tempestad en el mar de Galilea, Él no solo se rescata a sí mismo y a los discípulos, sino que también rescata a las demás barcas. Supongo que entre todos estaban ayudando para tener más temor de esa gran tormenta. Y bueno, y en esta introducción, hermanos, que el Espíritu Santo puede ayudarnos a todos a poderla llevar a una aplicación personal, cada uno en su lugar, cada uno por su situación. El Señor Jesús reprende a sus discípulos como también nos reprende a nosotros. Del versículo 40 al 41 que no leímos, dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Ahora el temor es el temor correcto, hermanos. Temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Hermanos, solo pongan atención. El Señor Jesús no les dijo: ¿qué tormenta tan tremenda acabamos de librar? No, los entiendo, ¿se asustaron? ¿Qué tormenta tan tremenda? No, hermanos. Él les pregunta nada más: ¿cómo no tenéis fe? Hermanos, la tormenta no podía perturbar al Señor, pero la incredulidad de sus discípulos sí lo turbaron. No era el temor hacia la tormenta que hizo que el Señor Jesús les dijera que no tenía fe. Pon atención. El problema no es, hermanos, el tamaño del problema cuando el Señor se turba por nosotros. No es el temor al problema que tenemos o que ellos tenían lo que hace que el Señor Jesús nos demande nuestra poca fe. ¿Por qué? Porque es lógico. Hermanos, si estamos delante de algunas personas que van a hacernos daño, por supuesto que tenemos que tener temor. Si tenemos a un bebé en el hospital, por supuesto que tenemos que tener temor, y más cuando el diagnóstico no es bueno. Por supuesto que si tenemos algún problema grave, por supuesto que tienes que tener temor. El Señor Jesús no se refiere a eso en cuanto a: no tengas miedo, tú tranquilo como si nada. No, por supuesto que tenemos temor, hermanos. Y estos hermanos tenían temor, están en una pequeña barca con una gran tormenta y a pesar de que son pescadores tienen temor. Entonces imagínate el tamaño del problema que están viviendo. Pero lo que los discípulos eligieron hacer con temor hizo la diferencia. Hermanos, el Señor Jesús les pudo decir que ellos no tenían fe debido a que ellos no creían en su palabra. Recuerda la promesa que te indiqué al principio. El Señor Jesús les dijo a cada uno de ellos. ¿Qué les dijo, hermanos? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado.
El Señor Jesús no les dijo, hagamos lo mejor que podamos y quizás no vamos a ahogarnos. Él prometió que su llegada era segura, hermanos. Y los discípulos pudieron haber elegido confiar en esa promesa, pero no lo hicieron. Ahí está el problema para el reclamo que el Señor Jesús les dijo, porque en este sentido ellos no tenían fe de la promesa que el Señor les había hecho. Y sucede lo mismo con nosotros, en nuestra santidad. En los problemas que estamos viviendo, hermanos, hay una palabra tremenda para todos nosotros que dice que todas las cosas nos ayudan a bien, y aún así nosotros estamos confiando más en el problema que en esa promesa. En cuanto a la santidad, sabemos, hermanos, por supuesto que evadiendo por completo aquella voz que me dice, bueno, entonces no eres responsable. No somos responsables nosotros, por supuesto, pero dice que el que comenzó la obra la perfeccionará. Escuchando una promesa como muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. O escuchando la promesa en repetidas ocasiones de estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Todos los días, Señor, todos los días. Y es el tipo de problema, hermanos, por el cual el Señor reprende a estos hombres, porque ellos escucharon, pasemos al otro lado. El apóstol Pablo, con otra mente, va a cruzar en barco y el barco está en problemas, tanto que llega al naufragio. Ahí en realidad él tenía posibilidad de decir, Señor, ¿y no que yo iba a llegar a Roma? Pero el Señor aseguró y les dijo, a través de Pablo, y Pablo dijo, llegaremos. Y es lo que les faltaba a ellos, y creo que es lo que nos falta a nosotros en muchas ocasiones, hermanos. Porque Él nos ha prometido llegar seguros. Y nosotros podemos elegir el confiar en esa promesa. Saber que Él está al control de la barca. Hay un himno, hermanos, que a muchos hermanos que no conocen la historia no les gusta, porque piensan que habla sobre el decisionalismo. Es, he decidido seguir a Cristo. Entonces muchos dicen, ¿cómo decidido? Tú no puedes decidir. Pero esa no es la historia del himno, hermanos. Este es un himno de una familia salva, cristianos salvos, que están en la India y que les van a matar si no renuncian al cristianismo. Y este hermano que compone este himno ve cuando matan a sus hijos y matan a su esposa y le dicen, voy a matarte ahora a ti, ¿qué decides? Y él dice, he decidido seguir a Cristo, siendo creyente. ¿Por qué? Porque en esa tormenta en la cual el hermano está viviendo, hermanos, horrible, delante de la muerte, oliendo sangre, viendo a sus seres queridos ahí, él confiaba que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Él no dijo, bueno, Dios me va a entender. En una situación como esta, el Señor es bueno, Él me tiene que entender. No, no se crean, no soy cristiano, soy hindú. No, hermanos. No, Él sabía que toda situación difícil ayudaría a bien. Y Él murió en ese día. 3 ocasiones le preguntaron, 3 ocasiones cantó esta alabanza que estaremos cantando muy pronto aquí, hermanos. Cuando ellos despiertan al Señor, hermanos, le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, ¿no estás viendo nuestra situación? Hermanos, cuando pensamos que el Señor Jesús no le interesa nada sobre nosotros porque la tormenta está extendiéndose, entonces esto está mostrando que no tenemos fe, que el plan soberano y el decreto del cual hemos escuchado en nuestra iglesia, de que Él tiene todo bajo control, que el libro ya está escrito, que Él sabe qué estamos pasando y qué pasará y cómo vamos a morir y cuándo. Demostramos que no creemos en eso, que no creemos en la verdad del Señor Jesús cuando comenzamos a decirle, Señor, ¿qué pasó? ¿Estás dormido o qué? ¿O por qué parece como que estás dormido? Hermanos, por supuesto que se requiere de fe para confiar en el Señor Jesús, que aparentemente duerme. O los que hemos pasado por algunas situaciones fuertes de muerte, de
seres queridos, por ejemplo, probablemente ese pensamiento está en nuestra mente y decimos, Señor, ¿te habrás dormido? ¿Te habrás dormido? ¿O se te salió de control? ¿O voy solo en la barca porque estoy ya muy cansado, Señor? Hermanos, el saber que a Él le importa y obra para nosotros, aun cuando no lo parezca, es algo que tú tienes que pronunciar constantemente. Señor, parece que no estás, parece que estás dormido. Señor, parece que vas a dejarme ahogar, pero yo confío en tus promesas de que estás conmigo, luchando conmigo y que ciertamente venceré por ti. Creo, Señor, que no estoy solo. Creo que tus promesas son verdaderas. Y este tipo de confianza, hermanos, es la que Dios ha querido edificar en nuestra iglesia desde hace mucho tiempo. En todos nosotros, hermanos. Yo he orado al Señor y le digo, Señor, no me lleves hasta que la iglesia a la que me has permitido servir pueda soportar toda clase de padecimientos y ninguno se vaya por el padecer, sino que todos estén capacitados para soportar el sufrimiento que todos van a experimentar. ¿Recuerdas cuántos de los apóstoles están en la barca? ¿Y sabes a quiénes representan ellos? A la iglesia. Todos vamos a pasar por prueba y en la prueba seremos probados en nuestra fe. Es importante ver a Cristo más que el problema, hermanos. El Señor Jesús pudo haber dicho que ellos no tenían fe porque ellos olvidaron el gran panorama. El Señor Jesús les pudo haber dicho eso, hermanos. Los discípulos debieron de haber sabido que Dios, sencillo, ¿no? Que Dios no iba a permitir que el Mesías pereciera ahogado en una barca que estaba cruzando el mar de Galilea. Es como lógico, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Hermanos, es imposible que el Padre que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para pagar ahí por pecadores, de pronto ya pagó y nos abandone, nos deja solos hasta el fin. Es imposible. El mismo Señor que ya entregó a su Hijo es el mismo Señor que lo deja con nosotros todos los días hasta el fin. Todos los días. Aunque no parezca. Es importante, hermanos, porque en medio del problema, del pecado, solemos forjar a un Dios distinto. El Jesús verdadero no me está respondiendo. Entonces voy a forjarme un Jesús que sea más bueno, más amoroso, más compasivo, que responda pronto. Y por eso existe mucho el yo creo, yo digo, yo pienso. Sucede mucho en las iglesias de que se van y dicen, es que yo creo que el pastor estaba enseñando como muy fuerte. Yo pienso que el pastor estaba hablando como esto. Porque el Jesús que se anuncia comienza a no gustarte. Pero te diste cuenta la primera porción que te leí. Dice, lo tomaron como estaba. Y tenemos que tomar al Señor tal cual es, hermanos. Y nunca olvidar que Él tiene el control de todo problema, por mucho que sea larga la tormenta. Por largo que sea el problema. Por muy largo. ¿Sabes cómo es que se logra un gozo indescriptible en medio de las tormentas con todo y tu temor? Porque, insisto, vamos a tener temor. Pero cómo hay hombres y mujeres que sufren desde el primer día de su vida hasta el último. O cómo algunos mártires, hermanos, cantan en su muerte. O algunas personas soportan toda clase de blasfemias, insultos y se entregan en su vida. Porque no olvidan que en medio de la tormenta, en la barca, Jesús es el capitán. Y no solo de la barca, sino de todo lo demás. Y por eso navegan tranquilos, aunque tienen temor. Porque por supuesto vamos a tener temor, hermanos. Imaginen en este contexto, hermanos, ¿ustedes creen que es lógico, no? ¿Cómo podría la historia del Señor Jesús terminar ahí? Con un accidente en la barca y la historia es, y el Mesías que vino murió en el mar ahogado. Entonces lo que ellos estaban manifestando era que en realidad no tenían fe en Él.
Tuvieron más fe en la tormenta que podía matarlos que en el Señor y Rey de Reyes y soberano de toda la creación que podía guardar sus vidas. Hermanos, nuestros temores a menudo son intensamente absurdos, porque estamos llenos de vergüenza de haber sido necios. Y cuando pasamos la tormenta debemos de avergonzarnos y pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, porque literalmente fui, te desperté y te dije, ¿a qué no te estás dando cuenta que estamos muriendo? Hermanos, nuestro Señor siempre de manera servicial va a rescatarnos, siempre, aún con la misma muerte. Y es por eso que el Señor censura la incredulidad, porque era una incredulidad irrazonable, no tenía fundamento, no el temor, sino la incredulidad. Por eso, hermanos, podemos poner énfasis en esta porción cuando les pregunta, ¿cómo no tenéis fe? ¿Qué crees que signifique esto? ¿Qué no acaban de ver lo que está sucediendo? ¿Qué no me vieron transfigurado con Elías, con Moisés? ¿Qué no vieron los milagros que he hecho? ¿Qué no han visto las conversiones? Por eso es que los discípulos debieron haber tenido fe. Esta porción es muy importante también en cuanto a la responsabilidad de obedecer el mandato de creer. Creer es un mandato, hermanos. El Señor nos da el don y nosotros tenemos que poner en práctica la fe. Y recuerda que la fe de la que el Señor habla es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Es un ejercicio. Yo creo en sus promesas. Yo creo en el Señor. Por eso es que enfatizamos tanto como el Señor Jesús, hermanos, en cuanto a las obras de obediencia que de pronto la iglesia no lleva a cabo. El resultado o el veredicto es, no tienes fe. Si tuvieras fe, se manifestaría como en la barca. Él les reprende, ¿cómo no tienen fe? Porque ellos debieron haber estado cantando alabanzas mientras estaban llenos de temor, sabiendo que ahí está el Señor. Déjenlo que descanse, el Señor es soberano, parará la tormenta, es seguro que tenemos que llegar. Él no lo ha dicho antes. Igual nosotros, hermanos, toda clase de padecimientos que estemos pasando a lo largo de nuestro peregrinar no nos tienen que llevar a otro lugar que no sea a sus pies, a cantar alabanzas y decir, el Señor prometió estar conmigo, el Señor prometió perfeccionar la obra en mí, el Señor prometió que yo y mi casa seríamos salvos, el Señor lo dijo, yo continuaré en pos de Él, sea lo que sea, pase lo que pase, para que nada me detenga. Porque de lo contrario buscaremos la salida, hermanos. Buscaremos la salida, echar un brinco para ahogarnos, reclamándole al Señor. Pero tenemos que tomar al Señor como es. Les explicaba un poco del joven rico, una explicación que hay, es extrabíblica, pero me parece muy adecuada. El joven rico se enfrenta con el Señor le dice que no, el joven rico se va. Y nos imaginamos un joven rico triste que se queda triste, ¿verdad? Pero es un joven rico no redimido. Y tú sabes que un no redimido no se queda con una tristeza verdadera como la tristeza de los corintios cuando fueron reprendidos por Pablo, que el Señor les dice a través de Pablo, me gozo en su tristeza, en su dolor, porque su tristeza y su dolor es de arrepentimiento. Pero la tristeza del joven rico, hay una porción que se explica en un corto, que dicen que el joven rico llegó a su casa rabiosísimo, hermanos. Mamá, ¿cómo ves? El supuesto Mesías, profeta Jesús de Nazaret, me dijo que vendiera todo y lo diera a los pobres. ¿Tú crees, madre? Y la madre, en lugar de darle un consejo, bueno, es el Mesías, si es lo que te dijo, le dice, está loco, ese no es el Mesías, falso profeta. Porque precisamente ellos quieren a otro Jesús y no lo toman como está, hermanos. Tal cual Él dijo, tal cual Él permite que yo sea afligido, sea probado. Quiero otro Jesús. Cuando somos reprendidos por su palabra, queremos otro Jesús. No aceptamos al Jesús que nos está hablando directo como Señor. Y sin darme cuenta mi mente maquina otro, lo fabrica, hermanos, como en impresora de 3D. ¡Bum! Hace uno casi igual, una réplica. Que sea más oportuno, que sea más tranquilo, que sea más amoroso, que me acepte como soy.
Por eso, hermanos, Él los reprende, porque no había nada para que ellos dejaran de tener fe. Temor, sí, hermanos. Y por eso el cambio de temor, dice, después de que ven que todo se ha calmado, calla y enmudece y cesó el viento por completo. Imagina, dice, cesó, terminó completamente y se hizo una grande bonanza. No es únicamente que la lluvia se hizo menos, no, completamente. Supongo que el cielo se abrió, resplandeció el sol, toda el agua quieta. Y dice la Escritura, entonces temieron con gran temor. Hermanos, la calma total del mar los pudo haber llenado de paz. Es lógico, ¿no? Se calmó la tormenta. Se calmó la tormenta. Pero en lugar de eso ellos tenían el mismo temor y aún peor. Después de que el Señor calmó el mar en medio de su tormenta, hermanos. Y por eso ellos declaran, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y los discípulos hicieron una buena pregunta, hermanos. ¿Quién es este? Por supuesto que solamente puede ser nuestro Señor. Abran la Biblia, hermanos, en el Salmo 89, 8 al 9 y guárdenlo como un regalo de Dios esta noche. Salmo 89, 8 y 9. Dice, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Dios, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Amén. En lugar de ver al Señor, ven la tormenta, y sucede lo mismo con nosotros. En lugar de ver al Señor, vemos nuestro problema. En cualquier ámbito, hermanos. Por supuesto que ahorita la tribulación más grande que estamos viviendo es nuestros hermanos Judy y Johnny. Y así hay padecimientos en todo el mundo, hermanos, con hermanos. Me acaban de enviar una foto ahorita de quemaron como a 100 hermanos en Kenia. Le iba a mandar la foto, pero es muy fuerte. Es una gran tribulación. ¿Recuerdan Policarpio? Una gran tribulación. Él dijo, no me pongan en la estaca, yo no me voy a mover. Quémenme. Quémenme. ¿Y sabes qué dice el testimonio? Que el fuego los rodeaba. Porque el Señor estaba ahí. Y no pereció hasta que el Señor quiso, hermanos. El Señor ha prometido que pasaremos. Se nos presentan problemas de todo tipo, de salud, económicos, en donde creemos que la dificultad económica, que es una tormenta también, por supuesto, lo que tenemos que hacer es ahogarnos y apartarnos del Señor y trabajar más. Y dejar al Señor a un lado. Es lo mismo, hermanos. Lo mismo. Tenemos problemas con la familia por la doctrina o con la iglesia. Me ha pasado, soy tentado muchas veces, hermanos, por la doctrina a predicar a otro Jesús. Más amor que justo. Por temor a la tormenta, lo que puede venir, la reprensión, a hermanos, hermanas, la disciplina. Nos alejamos del Señor, tenemos temor a la tormenta. Y sucede lo mismo en todas las cosas. Puede que nuestros hermanos también de pronto, Judith, Johnny, que vemos paz, o cualquier otro de ustedes que tiene problema en su familia, veas más grande el problema que al Señor, que controla absolutamente todo, hermanos. Y por supuesto que esto no quiere decir que al final las cosas van a ser como queremos, sino que al final las cosas nos van a ayudar para bien. Y eso nadie lo va a impedir, porque es una promesa que el Señor hizo. Mientras nosotros tengamos nuestra confianza en Él. Dice este salmo, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Hermanos, en este lapso de unos momentos, los discípulos vieron la completa humanidad del Señor Jesús, pero también la plenitud de su deidad. Ellos vieron al Señor Jesús como realmente es, hermanos, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Y sabes qué demuestra todo esto?
el cuidado permanente que el Señor Jesús tiene por nosotros, por su pueblo, hermanos. Hoy en día, hermanos, muchos cristianos que parecen pensar que el barco se va a hundir, olvidan que el Señor es el Señor de todo, hermanos, de absolutamente todo, de todo. Así que debemos de cansarnos de las quejas de nuestra mente y del mismo Satanás, tratando de engrandecer tanto la tormenta que no veamos al Señor, hermanos. Amén. Les recomiendo que pensemos en el Señor. Amén, amados. Oremos a Dios, mis hermanos amados. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Señor, tu misericordia y tu bondad, tu cuidado, Señor. Agradecemos, Señor bendito, que tú estás al control de absolutamente todas las cosas, Señor. Que tú tienes, amado Señor, la batuta de toda esta orquesta, Señor, que en ocasiones parece que pierde el control y el sentido, Señor. Te pedimos, bendito Rey, en el nombre de Jesús, que todos nosotros podamos recordar eso, que tú eres el capitán, no solo, Señor, de nuestras vidas, sino de todo lo que hay. Bendito Dios. No hay nadie, Rey bendito, que pueda sobrepasar tu poder soberano. Te agradecemos en sobremanera que esta noche nos recuerdes a todos nosotros que no hay tormenta que tú no puedas frenar por completo. Te damos la honra y la gloria por todos los siglos, mi Señor amado. Y ponemos en tus manos esta situación del pequeño Juan Manuel, amado Rey, porque tú eres el mismo Señor que humilló a sus discípulos con su poder soberano. Así que si alguno de entre nosotros, Señor, ha dudado de tu deidad, de tu poder, de la paz, amado Señor, que tienes como el soberano, seamos humillados también y enseñados por ti, Señor. Damos gracias a ti por siempre y en Cristo Jesús oramos. Amén y amén.